nosotros siempre decimos que el Señor es el que nos trae a este lugar, ¿sí? Quizás alguien te invitó, quizás vos dijiste, no, tengo que ir, pero en realidad el que hace la invitación a tu corazón es Jesús. Entonces estamos acá y venimos con este propósito siempre de poder escuchar su palabra, de poder ser fortalecidos por Él. Quizás alguno hoy vino buscando una dirección, una respuesta, ¿no?, de parte de Dios. Quizás viniste con ganas solamente de escuchar y ver qué es lo que el Señor tiene para decirte. Cada uno tiene una motivación, pero quiero decirte que más allá de tu motivación, más allá de lo que tu objetivo principal, Jesús te trajo. Y Él tiene una motivación para traerte a este lugar. ¿Sí? Él, y esa es la motivación que importa, porque es la que produce realmente lo mejor para nosotros, que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Amén. Así que sean todos muy bienvenidos, estamos muy felices. ¿Quién tuvo una semana bendecida? ¿Quién tuvo una semana luchada? Algunos dicen, no, ¿cómo andás, hermano? Ahí en la lucha. No, y a veces no, y en la lucha. Y gloria a Dios porque andamos en la lucha, porque el día que vos dejás de luchar, significa dos cosas. Una puede significar que si vos dejaste de luchar es porque ya descansaste en el Señor y ya terminó tu lucha, ¿no? Ya está, gloria a Dios. Esperamos que Jesús venga y nos resucite. ¿Cuántos están esperando dejar de luchar de esa manera? No me digan, solamente algunos, no, Señor. Y otros, el que dice que está en la lucha y paró de luchar es cuando realmente desiste de Cristo, ¿no? Dice, no, paro. Porque ¿saben por qué viene la lucha? Porque hay una resistencia en nuestro espíritu, hay una resistencia en nuestro ser de dejar, ¿no?, de dejar que nuestra carne gane y haga lo que quiera y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces esa es la lucha interna que tenemos todos los cristianos. Estamos de lucha, sí, porque realmente luchamos para seguir adelante, para hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Caemos, nos levantamos, paramos, seguimos y así vamos hasta que venga Él o hasta que termine nuestras vidas acá en este mundo. Así que, hermanos, los animo a seguir luchando, ¿sí? Pero con alegría, a pesar de las circunstancias. ¿Amén? A veces es fácil decir eso, ¿no? Parece fácil a veces decir, uy, sí. Es fácil decir, luchar con alegría. Pero en realidad esas no son mis palabras y no es mi consejo, ¿no? Porque también le digo al Señor, Señor, es fácil que me lo digas, pero esa palabra proviene de aquel que puede lograr eso en nosotros, darnos alegría, darnos fortaleza más allá de las circunstancias. Así que bueno, y eso es lo más maravilloso, ¿no? De contar con un Padre, contar con un Dios poderoso, que está con nosotros todos los días, que nos acompaña, que tiene promesas y que quiere que nosotros vivamos según su voluntad, porque en eso nosotros somos fortalecidos, cuando vivimos según su voluntad. Hoy, hermanos, vamos a hablar un poquito sobre el tema que Santiago había comenzado ya la semana pasada. ¿Se acuerdan que habíamos empezado una nueva serie? Y hablamos de la serie del año, para recordarles, era el Dios que se da, o sea, el Dios en quien nosotros creemos, ¿sí? Esa es la serie del año. Al final, ¿en quién creemos nosotros? ¿Quién es ese Dios que decimos nosotros que creemos? Y a veces, ¿por qué es importante resaltar estas cosas? Porque muchos tienen un concepto o una idea de Dios muy equivocada, que está muy equivocada a lo que dice la Biblia. Entonces nosotros queremos recordar acá como iglesia, como hijos, bueno, es en este Dios en quien nosotros creemos, ¿sí? Y este mes nosotros estamos hablando, ese Dios en quien nosotros creemos nos posiciona en un lugar, ¿sí? Él, a través de su poder, de su gracia, de su amor, del sacrificio de Cristo, Él nos puso en un lugar, ¿sí? Él nos sacó de un lugar y nos puso en otro, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito de eso. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos a Él. Y hoy el tema justamente es, Dios nos posiciona como siervos de Él, ¿sí? Santiago había hablado de ¿qué? De que Dios nos posiciona como hijos, ¿sí? Es lo primero que Dios hace con nosotros. Él nos saca del lugar donde estamos y nos adopta como hijos suyos. Ahora somos parte de su familia por causa de nuestra fe. O sea,
tenemos que tener en cuenta esto, de que la base para todas las cosas es nuestra fe. ¿Sí? Esa es la condición principal que Dios puso para hacer todas esas transformaciones, toda esa transformación que Él hace en sus hijos, ¿sí? En las personas que se acercan en Él. Es a través de la fe. Por causa de los que creemos en Él, dice que ahora somos parte de su familia. Ahora somos hijos suyos. Y somos santos también, Santiago había hablado, ¿sí? Y no somos santos por causa de lo que hacemos, sino porque es una condición, es una nueva posición por causa de quien habita en nosotros ahora. El que habita en mí y el que habita en vos, el que habita en los hijos de Dios, ¿quién es? Es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? El que vive en nosotros es Cristo Jesús y Él es santo y por eso nosotros somos santos, ¿sí? Es una posición en Él por causa de lo que Cristo hizo, hermanos, y eso es glorioso. ¿Somos santos? Cuando Pablo habla así a los santos de la iglesia, ¿no? Y vos vas a mirar a veces la iglesia como era, a veces, si tenemos el concepto de santidad que por ahí el diccionario o el mundo lo da, ¿no? Santo, aquel que no se equivoca, aquel que es perfecto, aquel que está todo el tiempo, ¿no? Sin portarse mal. Y Dios no habla de eso. Dios habla de una posición, ¿sí? Porque ahora somos suyos, podemos ser hijos, podemos ser santos. Y hoy vamos a ver que también somos, ¿qué cosa? Somos siervos de Él, ¿sí? Bueno, y para eso yo quiero hablarles en Romanos capítulo 1. Vamos a entender, ¿no? Cuando yo estaba preparando este mensaje, fue muy difícil para mí. ¿Por qué? Fue difícil porque cuando nosotros hablamos de siervos o servicio, es algo muy amplio para hablar del tema. Y podemos enfocarlo desde varios aspectos cuando hablamos de servir, ¿no es así? Porque si yo les pregunto a ustedes, bueno, si vamos a hablar de ser siervos, servidores de Cristo, ¿qué ustedes piensan? ¿Qué tenemos que hablar? ¿O qué ustedes esperan escuchar? ¿O piensan que se va a decir? Sí, es un mensaje de parte de Dios, pero cuando hablamos de servicio, de siervos, de servir, cosas que tenemos que hacer, ¿no es así? Y podemos agarrarlo por ese lado, porque servicio obviamente es hacer algo. Salir a predicar y así, dentro del hacer, ¿no? Hay un montón de cosas por hacer. Pero yo quiero hablarles primero desde otro punto de vista, ¿sí? De nuestra posición como siervos, ¿sí? Y por qué lo somos. Y en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo va a decir lo siguiente. ¿Encontraron? Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. ¿Sí? Dentro de los miles de textos que hay en la Biblia que hablan de siervos o de servicio, este me llamó mucho la atención porque Pablo, él se va a posicionar o se va a presentar como un siervo de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Pablo entendió algunas cosas. ¿Sí? Entendió lo que significa el Evangelio de Cristo, entendió el mensaje de Jesucristo, entendió su condición, ¿sí? Sin Cristo, y a partir de todo lo que Jesús hizo en él, todas las veces que él se presenta, él dice así: Pablo, yo soy siervo de Jesucristo en primer lugar, ¿sí? Antes de ser apóstol, antes de hacer cualquier otra cosa, en primer lugar soy siervo de Jesús. ¿Sí? Y en otras cartas él se va a presentar Pablo y Timoteo siervos, ya incluye a otro, ¿no? Pero esa es la primer presentación, es la primer, digamos, carta de presentación que un hijo de Dios tiene. En primer lugar somos siervos de Jesucristo.
Entonces, lo que Jesús hace en nosotros y que Pablo entendió, en primer lugar, Él nos va a posicionar como siervos de Él, como siervos de Cristo. Y presten atención en esto, ¿por qué? Porque Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos, y los romanos sabían muy bien de qué se trataba cuando se hablaba de esclavos. Porque cuando él habla acá de siervos, la palabrita siervos es doulos, que significa esclavo. Y en Roma, en ese tiempo, en todo el Imperio Romano, había más o menos 60 millones de esclavos en esa época. Entonces, siempre, fíjense, tanto Jesús como Pablo o todos los que van a anunciar el Evangelio, ellos se contextualizan, ¿no? Ellos contextualizan el mensaje. ¿Qué significa? Siempre la manera de hablar va a ser conforme a las personas a quienes ellos le están hablando, para que las personas puedan comprender. Y cuando se habla de esclavitud, los romanos entendían muy bien de qué se trataba. Porque para los romanos los esclavos no eran personas, los esclavos eran pertenencias, ¿sí? Cuando se hablaba de esclavo era una pertenencia. Como yo digo, esta banqueta me pertenece a mí, ¿sí? Como un objeto, como cualquier cosa que me pertenece. Entonces, esclavo no tenía voz, no tenía voto, no tenía sueño, no tenía deseo. El esclavo no tenía nada, le pertenecía a su señor, ¿sí? Y entonces Pablo, en primer lugar, él se presenta a los romanos: yo soy esclavo de Jesucristo. Entonces, ¿qué Pablo estaba queriendo decir a los romanos? Él estaba diciendo así: yo le pertenezco a alguien. Yo tengo un señor, tengo un amo, tengo a alguien a quien yo obedezco, ¿sí? Yo tengo a alguien a quien yo rindo cuentas. Yo todo lo que estoy haciendo es por causa de que ese amo es el que me está mandando. Entonces, para que ustedes entiendan, romanos, de que yo soy siervo de Cristo, soy esclavo de Jesús. Pero cuando él empieza a hablar en la carta de Romanos y él empieza a presentar el Evangelio, y la carta de Romanos es muy buena, ¿sí? Porque ahí él va a explicar muy bien lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y teológicamente él va a profundizar en esto, lo que significa la esclavitud. ¿Por qué? Porque él va a decir esto en Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pablo estaba diciendo esto, escuchen, que los seres humanos somos esclavos. Esa es la condición del ser humano. O sea, vos naciste esclavo o esclava. Ahora está la decisión a quién vos le querés servir, ¿sí? Porque vos podés decir: no, yo no tengo, yo me mando, ¿no? Yo me mando a mí misma, yo soy mi propio amo, yo hago lo que quiero, ¿sí? Y todo, no, yo me mando. Pero eso no es así. Cuando nosotros vamos a la Biblia vamos a encontrar de que no, de que el ser humano nace siempre en dependencia de alguien, ¿sí? Fuimos creados para depender de Dios, pero decidimos alejarnos de Él y dejar de depender de Dios. Pero automáticamente pasamos a depender del pecado, ¿sí? Entonces, el ser humano sin Cristo es esclavo del pecado, dice la palabra de Dios. Dice, claro que ya lo sean, o sea, o son esclavos del pecado o son esclavos de la justicia en obediencia a Dios. No hay término medio. O sos frío o sos caliente. No hay tibios para Dios. ¿Se dan cuenta lo radical que es la palabra del Señor? En algunos, o sea, en todos los aspectos, pero esto es muy extremista. Y el Señor lo deja bien claro para que nosotros abramos nuestras mentes y podamos comprender lo que el Señor nos quiere decir. Porque Él dice así: o sos o no sos. O sos esclavo del pecado que te va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque parece que primero, no, sí, yo, o sea, no me siento esclavo del pecado, hago lo que quiero. No, en realidad el maligno está. Dice así la palabra de Dios que nosotros estábamos
en el reino de las tinieblas, donde quien gobierna es el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Y él nos seduce con sus tentaciones, presentándonos como algo, como diciendo, nos sonríe, ¿no? Nos presenta como algo bueno, como algo favorable, pero que al final nos lleva a la muerte. Porque el destino del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Ese es el destino para los que son esclavos del pecado. No hay otra cosa. ¿Sí? Lo que Satanás hace con nosotros muchas veces cuando estamos lejos de Dios o estamos sin Dios en el mundo es esto. Es como la ilustración del sapo que está en la olla, ¿no? Con agua fría, y cuando vos le prendés fuego, él se queda ahí tranquilito. No pasa nada, está lindo el agua, ¿no? Parece que no va pasando nada, pero va calentando de a poquito. ¿Y qué pasa con el animalito? No sale. Si vos lo ponés en agua caliente, sí, directamente él va a saltar. Pero si vos lo ponés en agua fría y vas poniendo fuego de a poquito, el agua se va calentando y él no va sintiendo el cambio. Y va a morir sin darse cuenta. Así es lo que hace el pecado con nosotros. Nos entretiene, ay, qué linda que está el agua, toda fresquita, después, ay, qué calentita, estamos re bien acá, ¿no? Y de a poquito nos morimos sin darnos cuenta. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Parece seductor, parece ser bueno, y te va, ¿no?, adulando, te va masajeando la espalda, ¿no? Pero por detrás te va a meter una espada, ¿no? Y el fin de ello es la muerte, dice el Señor. Entonces, ¿qué pasa con esto, hermanos? Pasa que esa es la situación de nosotros antes de Dios. Y hay quien viene a rescatarnos, a presentarnos otra posibilidad, a darnos otra opción para que nosotros podamos salir de ese estado, de esa esclavitud y cambiar de dueños, cambiar de amos. Viene Jesús con su amor, con su gracia, con su misericordia, a presentarnos, a darnos otra opción y a decirnos, hay otra opción, hay otra paga, hay otro salario, hay otra manera de vivir, que es a través de la fe. Y cuando nosotros creemos en Él, la palabra de Dios dice así que Él viene y nos saca del reino de las tinieblas y nos posiciona en su reino de luz. Y ahora habitamos en la luz. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora Él es nuestro Señor y nuestro amo. Ahora Él es dueño de nuestras vidas. Y ahora le servimos a Él, pero Él dice así, yo los traigo acá, ¿sí?, porque toda conversión nos lleva a un cambio de esclavitud. La conversión nos lleva a un cambio de esclavitud en realidad. Éramos del pecado, ahora somos esclavos de Dios. Pero Dios nos dice así, vengan a mí. La manera que ustedes están conmigo, la manera que yo soy su dueño es muy diferente a Satanás. ¿Por qué? Porque es como el ejemplo del perro, ¿no? Cuando nosotros por ahí, o no sé si vieron esos videos de los perros rescatados de la calle, los perros rescatados de la calle están ahí todos lastimados, todos sucios, con hambre. Y si alguien viene a querer agarrarlo, ¿cómo van a reaccionar los perros? Con rabia, ¿no? Queriendo morderte. ¿Por qué? Porque no te conoce. Y está acostumbrado a ese trato, quizás, ¿no?, de estar en la calle, que todo el mundo lo patee, que todo el mundo lo desprecie, de ser maltratado. Pero cuando viene alguien queriendo rescatar a ese perro, para darle, sí, un buen hogar, para darle comida, para tratarlo, ¿qué va a hacer el perro primero? Primero va a querer morderte. Pero cuando vos le empieces a cuidar, a dar de comer, a acariciar, entonces el perrito enseguida empieza a cambiar de actitud con vos. Y empieza a darse cuenta que tu amo nuevo no es el mismo que el de antes. Este amo, que es su dueño, empieza a cuidarlo,
a bañarlo, a darle comida, a jugar. Y ahora ya no solamente él es dueño de ese perro, sino que ahora es su amigo. Porque el perro dice que es el mejor amigo del hombre, ¿no es así? Y entonces lo tiene ese perro como amigo. Y Jesús dice así, ahora ustedes ya no son más mis siervos. Yo no los voy a llamar a ustedes como siervos. Yo los llamo ahora como amigos. Entonces la condición que Jesús nos da en Él es muy distinta. Él nos presenta otra realidad, pero seguimos siendo siervos de Él. Pero ahora ya somos libres para decidir. Somos libres para quedarnos en esa posición. Somos libres para decirle, Señor, sí, yo quiero acá quedarme con vos y yo te voy a servir ahora por amor y por agradecimiento a lo que vos hiciste conmigo, porque vos me sacaste de aquel lugar horrible y me diste una nueva posición. Me diste vida, me diste, porque dice así, la dádiva de Dios, ¿cuál es? Es vida eterna. ¿Sí? Entonces, esa es la primera realidad, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta como siervos. Lo que el Señor hizo por nosotros y por qué nosotros somos siervos. Por lo que Jesús hizo por vos y por mí. O sea, Él entregó todo ¿para qué? Para sacarte de la única condición que vos estabas y donde no podías salir por tu propia voluntad. Vos no podías salir de ese lugar. El Señor te rescató, Él te trajo. Él te dio una nueva vida, Él te dio un nuevo nombre, Él te dio una nueva posición, Él te dio una nueva herencia, Él te recompensa por lo que donde vos estás encima sin merecer nada. Sin merecerlo. Y el Señor nos da todas las cosas. Entonces, esa es la posición que tenemos hoy. Por eso somos siervos. ¿Sí? En primer lugar, por eso somos siervos. Y por eso Pablo se presenta siempre como siervo de Jesucristo. Porque yo sé lo que Él hizo por mí. Porque yo sé a quién yo servía antes. Y ahora sé a dónde estoy y a quién sirvo. Amén. Entonces la pregunta es, ¿a quién servís vos? ¿No? ¿A quién estamos sirviendo nosotros? Porque a alguien servimos. Eso sí o sí, no podemos escapar. A alguien servimos. ¿A quién estamos sirviendo? ¿No? Bien. Entonces, la segunda cosa que Jesús hace, cuando Él nos posiciona como siervos, Él nos capacita para poder servirles. Ahí sí empieza a ver, ¿no? El hacer. Primero el ser. Primero el ser. ¿Por qué? Jesús nos capacita para servirle. Y en Romanos 1b dice así, llamado para ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Fíjense que Pablo, primero dijimos que Él se presenta como siervo. Esa es la posición, la condición de Él. Yo soy siervo por causa de lo que Jesús hizo por mí. Cuando yo ya soy y estoy en un lugar, recién ahora empiezo a hacer cosas. ¿Sí? Yo no puedo empezar a hacer cosas sin ser. No puedo empezar a operar a un enfermo, qué sé yo, sin ser primero médica o doctora, ¿no? Primero tengo que ser, y así es también con Dios. Primero somos sus hijos, primero somos siervos de Él, y a partir de ahí, ahora Él nos capacita para poder servirle. Y Pablo deja bien en claro que Él fue llamado ¿para qué? Para ser apóstol. ¿Separado para qué? Para hablar, proclamar el Evangelio de Dios. Pablo tenía muy en claro cuál era su don, cuál era su llamado, cuál era la función que Dios le dio ahora en su reino. Y ahora, teniendo bien en cuenta y bien en claro lo que él tenía que hacer y la capacidad que Dios le dio, ahora él dijo, ahora esto es lo que hago. Ahora esto es lo que hago, esto es lo que para esto vivo yo. Esta es mi función en el reino de Dios. Y yo te pregunto a vos, ¿para qué fuiste llamado o llamada por Dios? ¿Tenés bien en claro cuál es tu posición? No la posición, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es la función que el Señor te dio? ¿Tenés bien en claro cuál es la capacidad que el Señor te dio? Porque a todos los que Él llama, Él capacita. A todos. ¿Para qué? Hay un objetivo para el Evangelio de Dios, para proclamar el Evangelio de Dios. Entonces, de esa manera que el Señor nos capacita. Y fíjense que nosotros tenemos que diferenciar una cosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Él, ¿sí? Y Jesús va a dejar bien en claro algo.
Él dice así en Marcos capítulo 3, versículo 13-15. Quiero leerles el texto. Entonces la pregunta es, ¿para qué fuiste llamado, no? Y en Marcos 3:13 al 15 Jesús dice así, Marcos. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Hasta ahí nomás. Él va a decir así que después designó a los 12, a quienes nombró apóstoles para que los acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Este texto está diciendo que Jesús eligió a los que Él quiso. ¿Para qué? Para acompañarlo a Él, para ir a predicar el Evangelio, expulsar demonios y hacer todo lo que hacía Jesús. Entonces, ¿para qué nosotros fuimos llamados primero, hermanos? Primero para estar con Él. Esa es la primera cosa que Jesús dice, vení conmigo. Yo quiero que me acompañes, que estés conmigo. Quiero que me conozcas, quiero que camines conmigo. Quiero que estés conmigo para luego después ir. A veces nosotros ya venimos y queremos ir y queremos hacer y ahí es donde podemos caer en el activismo religioso, donde es hacer un montón de cosas, ¿sí?, sin prestar atención en lo que Jesús está queriendo que vos hagas. Empezamos a hacer y servir, ¿no? Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el tengo que y hago un montón, pero no pienso si realmente es eso lo que Jesús quiere que yo haga. No si Jesús me llamó a servir, entonces soy una topadora, ¿no? Voy y hago. Y no paro para decir, Señor, primero voy con Él, primero espero a ver qué es lo que el Señor me está diciendo, dónde Él quiere que yo vaya, qué el Señor está queriendo que yo haga, cómo, de qué manera, porque esa es la manera de Él, es como Él quiere, es en el tiempo que Él quiere, no es como nosotros pensamos o queremos, es como Él quiere porque Él es el que manda en tu vida. Fíjense lo que Marta hizo, ¿no? Marta y María. Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. El activismo nos hace servir de la manera equivocada, ese es el problema. Marta estaba con Jesús, Marta era de Jesús, pero ella estaba sirviendo de una manera equivocada, porque ella primero quería hacer un montón de cosas. Y Jesús le dijo, no, Marta, estás muy, como dice acá, estás muy preocupada, muy inquieta. Vení acá, sé como María, primero sentate a escucharme, quédate conmigo. El Señor nos llama a la comunión en primer lugar, hermanos. No hay otra manera. No hay otra manera de servirle al Señor. No hay otra manera de agradar a nuestro amo que no sea en primer lugar sentate a tomar un mate con Él o a comer con Él, a charlar con Él. Porque de eso se trata este nuevo amo que tenemos nosotros. Él quiere relacionamiento. Y quizás nosotros ya escuchamos cuántas veces eso, pero la pregunta es, ¿estamos relacionándonos? ¿Estamos primero antes de empezar a servir en nuestro día a día? Cuando te levantás vos ya pensás un montón de cosas. Antes de cualquier cosa te sentaste a pensar, Señor, primero vengo a vos. Primero quiero compartir con vos. Antes de después hacer. Entonces, es eso lo que el Señor nos está diciendo. Él te capacita para servirle, pero primero Él te llama para estar con Él, así como hizo con sus discípulos. Él llamó a quien quiso, porque Él es soberano, pero los llamó a que lo acompañen, que estén con Él. Y después los envió. ¿Para qué? Para que hagan lo que tenían que hacer. Y es ahí donde Pablo va a decir en Romanos 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido dones. ¿Sí? Entonces,
Él nos llama para estar con Él, relacionamiento, tu día a día, donde vos estás en tu casa antes de cualquier cosa, es con Él. Y después anda a servir con las capacidades que el Señor te dio, porque Él te dio, ¿no? Y Él dice, Él repartió dones de diversas formas, porque Él es diverso, ¿no? A algunos le dio la capacidad de ir, como decía acá, a predicar a otros países, a expulsar demonios, a otros le da la capacidad para escuchar, a otros para servir a tus hijos, para servir a tu marido, a tu esposa. Empezá en casa, porque es ahí donde el Señor quiere que nosotros sirvamos en primer lugar. Nosotros cuando somos siervos de Cristo, servimos con nuestros dones, ¿dónde? Primero pensamos, no, allá en la iglesia, no. Primero es en tu hogar, es en tu casa. Es ahí, con tu entorno. Quizás haciendo un pan, haciendo el almuerzo, ¿no? Yendo a trabajar, esforzándote en tu trabajo, afuera de tu casa. En todo eso es servicio. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Dios. La palabra de Dios dice así, en todo lo que vos hagas, hacelo como para Dios. En eso nosotros servimos. Y en eso nosotros damos testimonio de que somos siervos de Cristo. Pero vamos a hacer la diferencia cuando primero tenemos comunión con Él. Porque si no se vuelve un activismo, si no lo hacemos por hacer, y en vez de glorificar a Dios con nuestro servicio, podemos generar lo contrario, ¿no? Así que bueno, entonces, ¿qué hacemos en nuestra posición de siervo? Primero nos posiciona, somos siervos por causa de lo que Él hizo, vos sos siervo. Y como siervo tenés capacidades que el Señor te dio, ¿sí? Y como siervo, Él te dio la oportunidad y te llamó para que vos estés con Él todos los días, ¿sí? Para comunicarte con Él, para estar con Él, para conocerlo a Él. Pero como también como siervo, Él te dio dones para que vos sirvas a los demás, ¿sí? Y por último, hermanos, Dios nos invita a imitarlo en la obediencia. Porque si hay un ejemplo de siervo, ¿quién es el primero? Jesús, ¿no? Romanos 1:5, Pablo va a decir así, y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, recibimos todo por la gracia, todo lo que tenemos por la gracia de Dios. Pero todo recibimos ¿para qué? Para obedecerle a Él por medio de nuestra fe, ¿sí? Por amor de su nombre. Es de esa manera que el Señor quiere que nosotros le obedezcamos, por causa de su amor. Entonces, fíjense, Jesús, Él obedeció y su acción de servicio fue para glorificar al Padre, ¿no es así? Entregó su vida por todos en el Getsemaní. Jesús obedeció hasta el final. Y conocemos cuál es la historia de Jesús. De que cuando Él iba a morir, Él estaba orando al Padre y Él no quería pasar por eso, pero sabía que necesitaba hacerlo. Que Él clamó al Padre, Señor, no quiero hacerlo. Si hay otra manera para hacerlo, por favor. Y oró 3 veces, pidió al Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas veces quizás vos tenés que hacer algo y no querés hacerlo? Pero sabés que tenés que hacerlo, porque el Señor te lo está mandando, ¿no? Quizás sea algo que sea difícil para vos, pero es el Señor que te está enviando. Y es ahí donde Jesús nos deja su ejemplo. Ser obedientes, no importa lo que tengas que pasar, pero obedecerle a Él. No importa cómo sea el servicio que tenés que hacer, pero obedecerle a Él. Quizás te va a costar hasta sudor de sangre. No sé si llegamos a ese punto como pasó Jesús, pero lo importante es ser obedientes hasta el final, porque Él lo fue. Él dice así que en Filipenses, que es uno de los textos que más nos habla del ejemplo de Jesús en este sentido, vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 2.
hay algo que nosotros no vamos a poder imitar el ejemplo de Jesús, que es el entregar nuestra vida para salvar a otros. Eso ya Jesús lo hizo. Entonces no tenés que morir por nadie, ¿sí? No tenés que morir por nadie, porque Jesús ya lo hizo. Lo que sí Él nos invita a imitarlo en ese mismo sentir que tuvo Él. Fíjense, capítulo 2, Filipenses. Dice así, el versículo 5 en adelante. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué hizo Jesús? Él se despojó, ¿no? Esa es la primera actitud, o quizás que debemos imitar a Jesús. El despojarnos de nosotros mismos para poder servir, ¿sí? Y el despojarse de nosotros mismos significa dejar el yo de lado. El dejar de yo quiero o yo espero, sirvo esperando algo a cambio. Si yo sirvo al otro esperando que el otro me sirva o me dé algo, entonces no estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Y no estoy con esa actitud diciendo que soy sierva de Jesucristo. Me despojo de mí misma no esperando y sirvo no esperando nada a cambio. No esperando reconocimiento de los demás. Yo sirvo no esperando reconocimiento, no esperando que el otro me devuelva un servicio. Yo sirvo por amor, ¿no? Y vos me podés decir, ay, pero yo no tengo amor de aquella persona que es tan difícil, ¿cómo le voy a amar si mírame lo que me hizo, mira cómo amo? O quizás vos tuviste, o quizás en algún momento, Dios no quiera, pero tengas algún problema con tu esposo o tu esposa, ¿no? Y vos decís, uy, como esposa tengo que servirle. Y vos no querés porque estás peleada, porque no, vos decís no vale la pena, ¿no? Porque es una persona que no vale la pena, vos estás diciendo eso en tu corazón, en tu mente. Entonces, ¿para qué le voy a cocinar? ¿Para qué le voy a lavar la ropa? ¿Para qué le voy a servir sin...? ¿No? Y es ahí donde... ¿Qué viene a tu mente? La palabra del Señor, ¿no? Donde te recordás, ¿no? El Espíritu trae a tu memoria que sos siervo de Cristo y que te despojás de vos misma, de tu querer, de tu justicia, de tus razones. Porque quizás tenés mucha razón para no servir a tu esposa o tu esposo o a cualquier otra persona. Quizás tenés razón, pero nosotros no somos los que nos aferramos a nuestras razones. Somos a los que nos aferramos a la voluntad de Dios. Nosotros no andamos en esta vida haciendo las cosas por lo que nosotros sentimos o queremos o deseamos, porque acuérdense que somos esclavos de Cristo y obedecemos a su palabra. Entonces me despojo de mí misma, de mi querer, de mi sentir, y lo hago para la gloria del Señor. Toma, salía la plata así nomás. No, o sea, es entender que Cristo es por causa de nuestro Señor. Y es ahí donde hacemos la diferencia. Es despojarme de lo que yo... Muchas veces, cuando nosotros tenemos razón, queremos expresar que tenemos razón, ¿no es así? Queremos defender nuestra razón. Queremos justificar de que lo que nosotros somos o decimos lo que están diciendo o haciendo de nosotros no es así.
Pero la palabra de Dios dice así que Jesús, cuando Él fue llevado a la cruz, Él fue llevado como un cordero. Y un cordero en silencio, totalmente, sin justificarse, sin defenderse, sin decir su razón, porque Él tenía toda la razón para decir, no, yo no voy a ir. No puedo, no tengo por qué pasar por esto. Pero hay una verdad, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta como siervos de Dios. Hay una verdad y la verdad no se justifica. La verdad no se defiende. ¿Por qué? Porque ella se defiende sola. ¿Entendés? La Biblia, ella no defiende a Dios. Ella no quiere mostrarte que Dios existe. Porque ella da por sentado que Dios existe. Y ella te habla como lo que es realidad. Dios existe. Ahora, si vos crees o no crees, ya es tu problema. Ahora, si vos aceptás o no aceptás, ya queda en tu corazón. Pero Dios no viene a justificarse ni a obligar a nadie. Él viene a presentarse como la única verdad, como el único que nos puede rescatar de la esclavitud del pecado y como el único que nos puede dar vida eterna y nos puede hacer hijos de Él. Esa es la verdad. Y en base a esa verdad nosotros tenemos que vivir. Por eso el siervo de Cristo se despoja de sí mismo, ¿sí? Y sirve más allá de las circunstancias. Toma forma de siervo, se humilla a sí mismo, ¿sí? Es imposible pensar en el otro si no tenemos un corazón humilde. Y Pablo, en esta carta él va a decir así, consideren al otro como superiores a ustedes mismos para servir al otro. O sea, antes de que ustedes vayan a servir, pónganse en el lugar del otro. Y es ahí donde uno se despoja de uno mismo. Porque primero te pones en el lugar del otro para poder entender el por qué hace, el por qué dice tal cosa. Y a partir de ahí poder servir a la persona. Hermanos, es lo más difícil quizás el ser siervo de Cristo. Porque ser hijos es lindo, ¿no? Ser santo, ¡ay, qué bueno! Pero ser siervo requiere esto. Es ir a la cruz en silencio. No justificándote, no poniendo tus razones. Zapatea si querés, pero vas. ¿No? Zapatea si querés, pero vas. ¿Por qué? Porque tu Señor te está llamando y te está enviando. Porque Él ya te capacitó, porque Él ya te salvó. Porque Él ya te dio todos los recursos para que vos puedas hacerlo. ¿Sí? Y por último, dice así que Jesús, Él sirvió en obediencia, ¿no? Y esa obediencia tuvo su recompensa, porque dice así, el Señor Dios, por eso Dios lo exaltó a lo sumo, porque Él se despojó, Él se humilló, Él sirvió, ¿no?, a los seres humanos. Y ahí, ¿qué pasó? Después de eso, después que Él pasó por la cruz y todo lo que Jesús hizo, Dios lo exaltó. Y no hay otro nombre como Él. Y todo está debajo de su nombre. Es en el nombre de Jesús que todas las cosas suceden. Es por causa de Él que nosotros podemos llegar a Dios, el Padre. Es por causa de Él que nosotros podemos ser transformados. Es por causa de Jesús que podemos todas las cosas. Es por causa de Él que podemos servir despojadamente por causa de Él, de su nombre. Dios lo exaltó. Y así también Él nos dice a nosotros, en 1 Corintios capítulo 16, perdón. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 18. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Todo
tiene su recompensa. Y tenemos la recompensa, como recompensa la herencia, porque servimos a Cristo Jesús sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, somos siervos, posicionados como siervos por causa de su obra en nosotros. Somos capacitados para servir, llamados para estar cerca de Él, ¿sí? Y somos también llamados a imitar a Cristo en obediencia. Hasta el final, cueste lo que cueste, entendiendo que Él es el que está con nosotros y Él es el que nos envía también a servir a los demás. Amén.